la gente fue castigada por cosas que hoy parecen normales. Hoy contamos 33 cosas raras que solían ser ilegales. Desde las redadas de pinball en Nueva York hasta la ofensiva de Murat contra el café. Quédate en el número 39, porque el último es una locura. Empecemos con la prohibición, cuando una cerveza podía arruinarte. El alcohol estuvo prohibido en todo el país durante la ley seca en Estados Unidos. Un agente federal podría arrestarte por vender cerveza. En 1920, la 18ª enmienda dio inicio al experimento de la prohibición en todo el país. La ley Volstead definió el alcohol ilegal y autorizó una aplicación más agresiva de la ley. Los bares clandestinos se escondían detrás de barberías, mostradores de refrescos y puertas sin señalizar. Los contrabandistas transportaban licor en camiones, barcos e incluso en cochecitos de bebé. El imperio de Al Capone en Chicago creció mientras los políticos prometían orden moral. Los médicos escribieron recetas de whisky y las farmacias registraron cuidadosamente cada botella. Las iglesias obtuvieron permisos para el vino sacramental porque las lagunas legales aman la compañía. En 1933, la 21ª enmienda acabó con ella, agotada y avergonzada. Las máquinas de pinball fueron prohibidas como juego en la ciudad de Nueva York. Una vez la policía de Nueva York destrozó máquinas de pinball con mazos frente a las cámaras. En 1942, el alcalde Fiorello LaGuardia llamó al pinball una raqueta de niños. Los equipos de la ciudad se llevaban las máquinas como si fueran contrabando, directamente de las salas de juegos. Los propietarios argumentaron que era cuestión de habilidad, pero la ciudad siempre vio juego. Los operadores sobornaban, ocultaban máquinas e intercambiaban piezas como en un juego del gato y el ratón. Mientras tanto, los adolescentes seguían recibiendo monedas de 5 centavos, persiguiendo luces y rebotes de la suerte. Décadas más tarde, un jugador llamado Roger Sharp testificó ante los árbitros. Controló el balón cuando se le ordenó, haciendo que el truco pareciera innegable. En 1976, la prohibición terminó y el pinball volvió a jugarse abiertamente. Bailar era ilegal sin una licencia de cabaret de Nueva York. En Nueva York, un paso de baile podría provocar una citación policial. A partir de 1926, la ley del cabaret reguló los lugares donde se bailaba. Los clubes necesitaban una licencia si los clientes iban más allá del entretenimiento sentado. Eso significaba que las salas de jazz de Harlem observaban los pies como si fueran una prueba. A veces los propietarios quitaban las sillas porque estar de pie reducía el coste del baile. Algunas noches, un baterista tocaba swing y todos se quedaban congelados a mitad del paso. Las redadas de la policía de Nueva York se centraron en lugares pequeños, mientras que los hoteles de lujo permitieron que los bailarines permanecieran seguros. Después de años de protestas, la ciudad finalmente votó por derogarla. En 2017, Nueva York enterró la regla que odiaba el ritmo. 4. Poseer oro era ilegal para los estadounidenses durante la década de 1930. Un golpe a tu puerta podría significar que escondiste monedas de oro. En 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 70-102. A los estadounidenses se les dijo que entregaran la mayor parte del oro a los bancos. El gobierno quería estabilizar el dinero durante la tormenta de la Gran Depresión. Los coleccionistas se preocupaban por las reliquias, mientras que los dentistas guardaban el oro para trabajar. Algunas personas enterraban monedas, otras las enviaban por correo al extranjero, con la esperanza de que pasaran desapercibidas. Agentes federales investigaron a los acaparadores y las multas podrían ser brutalmente altas. Mientras tanto, Fort Knox se convirtió en un símbolo de riqueza encerrada. Solo décadas después, los estadounidenses recuperaron amplios derechos a poseer oro. 5. La margarina amarilla fue prohibida o se obligó a teñirla. Imagínate comprar margarina y que te prohíban teñirla de amarillo. Los lobistas de la mantequilla lucharon con ahínco, y los legisladores apoyaron enérgicamente a los productores lecheros.
Estados como Wisconsin restringieron la oleomargarina para proteger las ventas de mantequilla. Algunas leyes exigían que permaneciera blanco, por lo que parecía sospechoso. Otros lo forzaron con un tinte rosa brillante, básicamente gritando, «Esto no es mantequilla». Los restaurantes corrían el riesgo de ser sancionados si los inspectores veían el tono incorrecto. Las empresas vendían paquetes de tinte por separado, convirtiendo el desayuno en una clase de química. Los compradores mezclaban colores en casa, como si estuvieran contrabandeando la luz del sol para untar. Con el tiempo, esas reglas se desvanecieron, y, de todos modos, la margarina amarilla triunfó. 6. El pan de molde fue prohibido temporalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Un día, los empleados del supermercado de repente dejaron de vender pan de molde. En 1943, los funcionarios estadounidenses intentaron salvar el acero y el papel encerado. El administrador de alimentos de guerra, Claude Wickert, ordenó a las panaderías que dejaran de cortar alimentos en rodajas. Los periódicos se burlaron, porque las máquinas cortadoras ya existían y funcionaban. Las familias se quejaron de que los sándwiches tardaban más y las cafeterías funcionaban con mucha más velocidad. Los panaderos dijeron que la prohibición era una pérdida de tiempo y que los tamaños de los panes se habían vuelto extraños. Después de semanas, el gobierno cambió de postura y admitió silenciosamente su error de cálculo. Los estadounidenses celebraron como si fuera una victoria, solo que con almuerzos más fáciles. Se demostró que incluso los planificadores de guerra pueden subestimar los simples hábitos cotidianos. 7. El consumo de café fue prohibido y castigado en el Imperio Otomano. Una taza de café podría marcarte como una amenaza política. En el Estambul del siglo XVII, los cafés se convirtieron en ruidosos centros de chismes. El sultán Murad IV temía conspiraciones y por eso prohibió el café repetidamente. Los agentes allanaron tiendas, rompieron vasos y arrastraron a los clientes a las calles. Se dice que Murad andaba disfrazado y atrapaba a los bebedores durante las patrullas nocturnas. Los castigos podían ser severos, porque los gobernantes consideraban las conversaciones como una traición. Aún así, la gente elaboraba cerveza en cuartos traseros, trayendo los granos a escondidas como si fuera contrabando. La prohibición se mantuvo vigente de forma intermitente, dependiendo del estado de ánimo en palacio. Al final triunfó el café, porque despertarse es más difícil de prohibir. 8. Los bikinis fueron prohibidos en las playas de gran parte de Europa. Un traje de baño diminuto podría hacer que te echen de la playa. Cuando el bikini debutó en Francia en 1946, la indignación se extendió rápidamente. Algunos alcaldes lo prohibieron, calificándolo de indecente y perturbador. En las playas conservadoras de España e Italia, la policía impuso el pudor. Los turistas intentaron bajar la cintura y luego subirla rápidamente. Los funcionarios del Vaticano condenaron este estilo, lo que provocó más represiones locales. De todos modos, los diseñadores seguían encogiendo telas, como si la moda desafiara la ley. En la década de 1960, las celebridades hicieron que los bikinis parecieran casi inevitables. Las prohibiciones se derritieron y ahora en las mismas playas los venden por todas partes. 9. Las celebraciones navideñas fueron prohibidas bajo el régimen puritano de Inglaterra. Imagínate que te multen por colgar acebo en tu propia ventana. En 1647, el Parlamento de Inglaterra ordenó que la Navidad se considerase un día laboral normal. Los líderes puritanos consideraban que los festines y los villancicos eran distracciones pecaminosas. A los comerciantes de Londres se les dijo que abrieran y la multitud se enfureció. Estallaron disturbios en varias ciudades, y se enviaron soldados para restablecer el orden. De todos modos, la gente celebraba cenas secretas, susurrando canciones detrás de puertas cerradas. Los panfletos se burlaban de la prohibición, y los sermones discutían sobre santos y diversión. Cuando la monarquía regresó en 1660, la Navidad se recuperó rápidamente. La festividad sobrevivió,
demostrando que las tradiciones pueden perdurar más allá de los estados de ánimo políticos. Día. Los anuncios sobre anticonceptivos y métodos de control de la natalidad eran ilegales en Estados Unidos. Un folleto sobre control de la natalidad podría llevarte a la cárcel. En 1873, Anthony Comstock impulsó leyes federales contra el envío de obscenidades por correo. Los inspectores postales confiscaron paquetes que contenían condones, folletos y consejos médicos. Los médicos temían ser procesados, incluso cuando los pacientes pedían planificación familiar. Margaret Sanger abrió clínicas y luego enfrentó redadas y batallas judiciales. La policía de Nueva York arrestó a su personal, convirtiendo la atención sanitaria en un escándalo. Los tribunales fueron introduciendo poco a poco excepciones, especialmente para las parejas casadas y los médicos. En la década de 1960, sentencias históricas finalmente protegieron ampliamente el acceso a la anticoncepción. El cambio fue enorme, como si la privacidad finalmente tuviera un cerrojo. Once. Las obras de teatro estuvieron censuradas por ley en Gran Bretaña hasta 1968. Un dramaturgo británico podría ser prohibido incluso antes de que comience la noche del estreno. Durante siglos, la oficina del Lord Chambelán autorizó todas las obras de teatro públicas. Se enviaban guiones, se sellaban y, a veces, se destruían por motivos políticos o sexuales. Los actores aprendieron dos versiones, porque los cortes llegaron justo antes de los estrenos. La sátira sobre la realeza o la religión podría desaparecer con una nota oficial. Algunos escritores usaban metáforas, escondiendo insultos dentro de divertidas escenas de salón. En 1968, la ley de teatros finalmente eliminó el poder de otorgar licencias. De repente, los escenarios se volvieron más audaces, y el público escuchó voces modernas sin filtros. Es increíble cuánto tiempo un funcionario del gobierno controló la comedia y el drama. 2. La adivinación era ilegal según antiguas ordenanzas antipsíquicas. Una persona que lee las palmas de las manos podría ser arrestada por un futuro que nunca cambió. Muchas ciudades estadounidenses escribieron leyes contra la adivinación a principios del siglo XX. La policía lo calificó de fraude, incluso cuando los clientes pidieron lecturas. En la ciudad de Nueva York, los psíquicos de las tiendas usaban carteles de neón y cortinas de terciopelo. Los oficiales realizaron visitas encubiertas y luego confiscaron cartas de tarot como evidencia. Algunos jueces exigieron pruebas del engaño, y los casos fracasaron. Otros trataron todas las predicciones como estafas, sin importar la exención de responsabilidad. Los psíquicos siguieron regresando porque la gente solitaria todavía quería respuestas. Hoy en día en las mismas calles, se venden lecturas, generalmente presentadas como entretenimiento. Tracy. Las compras dominicales eran ilegales según las antiguas leyes azules. Los domingos las persianas bajaban, y las cajas registradoras permanecían en silencio. Las leyes azules se extendieron desde las colonias puritanas, tratando el domingo como descanso sagrado. Maryland y otros estados prohibieron muchas ventas, desde licor hasta ropa. En 1961, McGowan v. Maryland confirmó esas reglas de cierre dominical. Algunas ciudades multaron a los comerciantes por dejar las puertas abiertas y los teléfonos sonando. El condado de Bergen, Nueva Jersey, todavía mantiene cerradas la mayoría de las grandes tiendas. Los residentes conducen a través de los límites del condado, como si hacer compras se convirtiera en un viaje por carretera. Los legisladores discutían sobre el tiempo en familia, mientras que las empresas rogaban por ingresos durante el fin de semana. Las reglas se flexibilizaron de manera desigual, por lo que el domingo todavía depende de su código postal. 14. En Nueva York se prohibió a las mujeres fumar en público. Una mujer encendió un cigarrillo y un policía la arrestó inmediatamente. En 1908, la ciudad de Nueva York intentó brevemente prohibir que las mujeres fumaran en público. Katie Mulcahy fue detenida después de fumar marihuana en un restaurante de Bowery. El ayuntamiento lo presentó como una cuestión de decencia y no de salud o seguridad.
El alcalde George B. McClellan Jr. vetó la ordenanza casi de inmediato. Aún así, el arresto fue noticia porque la idea parecía absurda. Los hombres fumaban en todas partes, mientras que a las mujeres les decían que parecía inmoral. El tabú se convirtió en hábito durante las siguientes décadas. Esa pequeña prohibición muestra lo rápido que puede cambiar la cultura. Quince. Hasta 2013, en París estaba prohibido que las mujeres llevaran pantalones. En París, una mujer podría técnicamente infringir la ley al llevar pantalones. Un decreto policial de 1800 obligaba a las mujeres a solicitar permiso para llevar pantalones. La escritora George Sand seguía vistiendo ropa de hombre, desafiando las normas parisinas. Más tarde, en 1892, aparecieron excepciones para la bicicleta y la equitación. Aún así, el viejo texto permanecía en los archivos legales como un fantasma. Los parisinos modernos olvidaron su existencia hasta que los periodistas la desenterraron. En 2013, Francia finalmente derogó oficialmente la ordenanza obsoleta. Nadie fue perseguido por usar jeans, pero el símbolo importaba. Es un recordatorio de que las leyes pueden dormir mucho después de que la sociedad despierte. 16. La Inglaterra medieval prohibió repetidamente el fútbol por ser demasiado ruidoso. Un partido de fútbol callejero podría acarrear multas, arrestos o lesiones peores. En 1314, el rey Eduardo II ordenó a Londres que suspendiera los partidos de fútbol. Los funcionarios se quejaron de que las multitudes provocaron peleas y destrozaron puestos de tiendas cercanas. Reyes posteriores, como Eduardo III, querían que los hombres practicaran el tiro con arco. Los jugadores se reunían de todos modos, pateando vejigas infladas a través de callejones fangosos. Los barrios formaban equipos, y la pelota a veces desaparecía en los ríos. Los agentes persiguieron a los jugadores, pero todos se dispersaron como pájaros al mediodía. El fútbol sobrevivió a las prohibiciones y poco a poco pasó de las calles a los campos. Los cánticos de los estadios de hoy se remontan a aquellas turbas rebeldes medievales. 17. Usar máscaras era ilegal fuera del Carnaval de Venecia. Una máscara veneciana podría convertirte de turista sospechoso instantáneamente. Durante siglos, Venecia amó las máscaras, pero las autoridades también temían los crímenes ocultos. El Consejo de los 10 estableció reglas que limitan el uso de máscaras a las temporadas de carnaval. Fuera de las fechas permitidas, los guardias podrían detenerte en puentes y canales. Las máscaras estaban prohibidas en las iglesias, y por la noche, especialmente con armas. Algunos jugadores usaban máscaras para hacer trampa, y luego desaparecían en callejones llenos de niebla. Después de que Napoleón capturó Venecia en 1797, muchas tradiciones de máscaras quedaron restringidas. Renacimientos posteriores los trajeron de vuelta, pero con reglas de orden público más estrictas. En Venecia, el anonimato era divertido hasta que se convirtió en un problema policial. 18. El tango fue prohibido por inmoral en algunas ciudades. Un solo baile podría hacer que te expulsen de un salón de baile respetable. Hacia 1900, el tango surgió en Buenos Aires desde los duros barrios portuarios. Las élites argentinas lo calificaron de vulgar y algunos locales lo rechazaron por completo. Luego París lo abrazó y Europa entró en pánico por los controles cerrados. Los profesores reescribieron los pasos para que parecieran más limpios, como una coreografía de lavado. Algunas ciudades y escuelas prohibieron las noches de tango, alegando moralidad pública. El clero se quejó en voz alta y se le pidió al Papa Pío X que condenara. Observó una manifestación y, según se dice, se negó a prohibirla. Una vez que las estrellas de cine bailaron tango, las bandas parecían irremediablemente superadas. 19. A los plebeyos se les prohibía usar el color púrpura en la antigua Roma. Si usas el morado equivocado en Roma, podrías ser castigado. El púrpura de Tiro procede de caracoles murex cercanos a la ciudad fenicia de Tiro. Era tan costoso que los emperadores lo trataban como un símbolo de estado. Las leyes suntuarias romanas restringían el uso de rayas y túnicas de color púrpura a las élites.
Los senadores llevaban estrechas bandas de color púrpura, mientras que los emperadores llevaban un púrpura más intenso. Algunos gobernantes castigaban a los imitadores porque la moda parecía una rebelión. Los comerciantes vendían tintes más baratos, pero el púrpura auténtico seguía destacando. Imagínese ver una multitud y ver una túnica que grita autoridad imperial. En Roma, el color no era estilo, era territorio político. 20. Solo los ricos podían usar seda bajo las leyes suntuarias. Una manga de seda podría etiquetarte como un infractor de la ley, no como algo que está de moda. En toda la Europa medieval, las leyes suntuarias intentaron congelar las divisiones de clase. En la Inglaterra Tudor, la reina Isabel I restringió el uso de la seda a los rangos superiores. Los funcionarios temían que la gente común vistiendo ropas lujosas desdibujara rápidamente el orden social. La gente hacía trampa con forros ocultos, dejando que la seda se asomara discretamente. Era como llevar una insignia de nobleza falsa a propósito. La obsesión muestra cómo la ropa alguna vez funcionó como papeleo visible. 21. La elaboración casera de cerveza era ilegal en gran parte de Estados Unidos hasta 1978. Fabricar cerveza en casa podría ser considerado como una operación criminal. Después de terminada la prohibición, las reglas federales todavía prohibían la mayoría de las. De todos modos, la gente elaboraba cerveza en silencio, utilizando bañeras, sótanos y botellas prestadas. La aplicación de la ley fue irregular, pero hizo que los aficionados se sintieran sospechosos. En 1978, el presidente Jimmy Carter firmó un proyecto de ley que legalizaba la elaboración casera de cerveza. De repente se formaron clubes en los que se intercambiaban recetas en lugar de esconder equipos. Ese cambio ayudó a impulsar el auge de la cerveza artesanal en Estados Unidos en décadas posteriores. Cerveceros caseros como Charlie Papazian convirtieron las cocinas en campos de entrenamiento. Una firma convirtió una cerveza secreta en un orgulloso proyecto científico de fin de semana. 22. En muchos estados de EPUU, las mujeres no podían ser camareras. Una mujer podría servir bebidas, y aún así tener prohibido trabajar como camarera. En Michigan, una ley de 1945 limitó el trabajo en barra para la mayoría de las mujeres. Solo las esposas o hijas de los propietarios varones podían atender el bar. Las hermanas Valentine y Anna Goesaert se propusieron este reto y se propusieron trabajar. En 1948, la Corte Suprema confirmó la restricción en el caso Goesaert-Burke-Cleary. Los legisladores reclamaron protección, pero parecía un control anticuado. Los bares contrataban hombres, mientras que las mujeres servían los cócteles en las mesas. Con el tiempo, las presiones en pos de la igualdad de derechos fueron socavando estas normas sobre el alcohol. Hoy en día, esa prohibición parece extraña, como si se hubiera ilegalizado a la mitad de la fuerza laboral. 23. Enviar libros obscenos por correo era ilegal según las leyes postales de Estados Unidos. Un inspector postal podría detener un libro a mitad de viaje. Después de 1873, las leyes Comstock regularon lo que los estadounidenses podían enviar por correo. Anthony Comstock trabajó con la oficina de correos, buscando materiales prohibidos. Se abrieron paquetes, se confiscaron panfletos, y los editores fueron llevados a los tribunales. Incluso los textos médicos sobre la reproducción podrían ser rápidamente calificados de obscenos. Algunos escritores utilizaron un lenguaje codificado, filtrando información a los censores. Los coleccionistas escondieron novelas sucias detrás de cubiertas simples y títulos falsos. El correo se convirtió en un campo de batalla, y la moralidad viajaba sello tras sello. Esas reglas dieron forma a la cultura mucho antes de que Internet hiciera más difícil la vigilancia policial. 24. El travestismo era ilegal, según las antiguas ordenanzas sobre mascaradas. Usar la ropa equivocada podría hacer que te arresten en la acera. Ciudades como San Francisco aprobaron leyes contra el travestismo ya en 1863. La policía hizo cumplir las leyes sobre vestimenta de género para controlar la vida nocturna y a los forasteros.
En algunos lugares se utiliza la regla de los 3 artículos, contando la ropa como evidencia. La gente en los bares llevaba chaquetas de repuesto y las cambiaba rápidamente durante las redadas. Estas leyes apuntaban especialmente duramente a los artistas drag y a las personas transgénero. En 1969 las redadas en el Stonewall Inn pusieron de relieve lo habitual que era ese tipo de actuación policial. Posteriormente los tribunales anularon muchas ordenanzas, calificándolas de vagas y discriminatorias. Es escalofriante que en algún momento cambiar de vestuario se considerara un delito. 25. Merodear sin propósito era ilegal bajo las antiguas leyes de vagancia. Permanecer mucho tiempo de pie podría considerarse un comportamiento sospechoso. Las leyes de vagancia castigaban la ociosidad y otorgaban a la policía una enorme discreción en las calles. Jacksonville, Florida los utilizó para arrestar a personas por razones vagas. En 1972, Papa Christoph V. Jacksonville declaró una ordenanza inconstitucional. Los oficiales llamaban vagabundos a las personas que deambulaban, charlaban o existían. Músicos, trabajadores y adolescentes fueron detenidos durante patrullajes rutinarios. La amenaza no era solo la cárcel, sino el acoso constante. Después de las derrotas judiciales, las ciudades reescribieron las leyes para incluir toques de queda y zonas de merodeo. Muestra cómo una simple palabra puede convertirse en una red legal. 26. La recolección de agua de lluvia era ilegal en algunos estados del oeste de Estados Unidos. Guardar agua de lluvia en un barril podría convertirlo en un infractor de la ley del agua. En estados como Colorado, los derechos de agua seguían estrictas reglas de apropiación previa. La lluvia que caía sobre el tejado se consideraba parte de los suministros aguas abajo. Los funcionarios temían que los barriles robaran el agua que se les debe a los agricultores y a las ciudades. Los propietarios estaban confundidos porque el cielo parecía propiedad pública. Los debates estallaron en los suburbios de Denver, especialmente durante los veranos de sequía. Con el tiempo, las leyes cambiaron y permitieron barriles de lluvia de cantidad limitada y con condiciones. De repente, la misma práctica se convirtió en conservación en lugar de robo. Es un giro clásico del oeste. El agua es política, incluso antes de fluir. 27. Mantener las luces encendidas era ilegal durante los apagones en tiempos de guerra. Una ventana brillante podía traer bombas, por lo que las luces se convirtieron en objetivos ilegales. Durante el bombardeo de Londres, las normas sobre apagones obligaron a los hogares a cubrir todas las lámparas. Los guardias de precauciones contra ataques aéreos patrullaban, golpeando cuando las cortinas dejaban entrar la luz. Los conductores utilizaban faros ocultos en sus vehículos, y avanzaban a paso de tortuga por calles cubiertas de niebla, como fantasmas. Al otro lado del Atlántico, en 1942, las ciudades costeras de Estados Unidos se volvieron invisibles para los submarinos. Los restaurantes colocaron cintas en las persianas, y los cines vigilaron las salidas para evitar rayos de luz dispersos. La gente tropezó, chocó sus bicicletas y aprendió que la oscuridad tenía consecuencias reales. Las multas castigaban a los infractores reincidentes, porque una bombilla descuidada ponía en peligro a los vecinos. En la guerra, incluso la luz se convertía en información que el enemigo podía utilizar. 28. Los fuegos artificiales fueron ilegales en muchas ciudades durante décadas. Un solo petardo podría hacerte ganar una entrada para el 4 de julio. Las grandes ciudades prohibieron los fuegos artificiales después de incendios mortales y lesiones en calles concurridas. La ciudad de Nueva York prohibió la mayoría de los fuegos artificiales, lo que llevó las celebraciones a la venta ilegal. Los niños todavía los compraban en baúles, como si fueran caramelos con mecha. La policía realizó operaciones encubiertas y confiscó cajas etiquetadas como juguetes inofensivos. Los barrios los lanzaron de todos modos, convirtiendo los callejones en breves zonas de guerra. Massachusetts mantuvo prohibiciones estrictas, por lo que la gente se dirigió a New Hampshire. Cada verano se convertía en una carrera del gato y el ratón entre la ley y el brillo.
Los espectáculos públicos acabaron sustituyendo al caos del patio trasero, al menos en el papel. 29. Los trajes de baño estaban controlados por las leyes de indecencia en las playas. La policía de la playa antes medía los trajes de baño como si se tratara de medir la libertad en público. En 1907, la nadadora Annette Kellerman usó un traje de baño de una pieza en Revere Beach. Los oficiales de Boston la arrestaron, diciendo que el atuendo exponía demasiada piel. Los periódicos debatían sobre moralidad mientras las multitudes miraban como si estuvieran en el teatro. En algunos pueblos se exigía el uso de medias, faldas y mangas incluso en las olas del océano. Las mujeres cosían tela extra, y luego la enrollaban sin que nadie la viera. Los hombres también se enfrentaban a ciertas reglas. En algunos lugares estaba prohibido llevar el torso desnudo. Con el paso de las décadas, los dobladillos se levantaron, y la aplicación de las leyes se fue retirando silenciosamente. Ahora resulta curioso, pero en aquel entonces, un traje de baño era un asunto judicial. 30. Las minifaldas fueron prohibidas en algunas escuelas y ciudades. Unos pocos centímetros de tela podrían hacer que te suspendan de la escuela. En la década de 1960, la diseñadora Mary Quant popularizó las minifaldas en Londres. Los adultos entraron en pánico y los códigos de vestimenta se endurecieron en todas las escuelas secundarias estadounidenses. Los directores medían los dobladillos, convirtiendo los pasillos en incómodas líneas de inspección. Algunas ciudades amenazaron con multas por vestimenta indecente en espacios públicos. Las adolescentes trajeron faldas de repuesto e intercambiaron largos en los baños. Los padres defendían la libertad, mientras que las juntas insistían en que la disciplina se derrumbaría. De todos modos, la moda siguió evolucionando, y las prohibiciones se volvieron imposibles de aplicar. Nada envejece más rápido que una regla escrita para frenar la cultura juvenil. 31. Los juegos de póker privados eran ilegales según las leyes contra el juego. Una noche de póker amistosa podría terminar con esposas, no con el derecho a alardear. En muchos estados, cualquier juego sin licencia se considera un delito, incluso en el país. En Nueva York, la policía hizo una redada en unos apartamentos donde jugaban videojuegos luego de que los vecinos se quejaran del ruido. Las fichas y el dinero en efectivo se convirtieron en pruebas, apiladas sobre las mesas como trofeos. Los anfitriones afirmaron que era social, pero las leyes se centraban en el cambio de dinero. Algunos grupos utilizaron frascos de donaciones, intentando eludir las definiciones de juego. Otros movían los juegos constantemente, como un circo ambulante de cartas. A veces los fiscales abandonaban los casos, porque los jurados odiaban la idea. Aún así, el riesgo hacía que un simple traslado pareciera un robo. 32. Vender alcohol los domingos era ilegal en muchos estados. Los domingos por la mañana los estantes podían estar llenos, pero las ventas estaban prohibidas. Las leyes azules en el cinturón bíblico restringían cuándo se podía vender alcohol. En Texas, las licorerías todavía cierran los domingos, sin importar la demanda. Algunos estados prohibieron las ventas antes del mediodía, lo que hace que el brunch parezca extrañamente rebelde. Los cajeros escanearon la cerveza, luego se detuvieron porque la caja registradora la bloqueó. Los compradores lo intentaron de nuevo después del cambio de hora, como en una fiesta de cuenta regresiva. Los bares presionaron fuertemente, argumentando el turismo, los impuestos y las comodidades básicas. Las reglas cambiaron de condado en condado, creando un mosaico de zonas húmedas y secas. Lo extraño es con qué rapidez la medianoche activa la legalidad. 33. Escupir en público era ilegal durante las campañas contra la tuberculosis. Escupir en la acera puede acarrear multa y vergüenza pública. A principios del siglo XX, la tuberculosis aterrorizaba ciudades como Nueva York. Los departamentos de salud culparon al esputo de propagar gérmenes en calles concurridas. Los carteles advertían contra escupir, y la policía lo imponía en los carritos. Algunas ciudades incluso repartieron escupideras, tratando la saliva como residuos peligrosos. Los reincidentes fueron llevados ante el tribunal, tosiendo y argumentando su inocencia.
Los carteles de la campaña infundían miedo, mostrando gérmenes brillantes suspendidos en gotitas. Con el tiempo, la medicina mejoró, pero la regla de etiqueta se mantuvo. Escupir hoy en día parece de mala educación, porque la ley alguna vez entrenó a la gente de esa manera.